9. Génesis capítulo 9, versículo 1 al versículo 7. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la lectura. El tema de hoy se titula El valor de la vida. Básicamente, ¿por qué? Porque hay tres secciones en estos 7 versículos y todas hablan acerca del valor de la vida. ¿Ok? El valor de la vida del hombre y el valor de la vida de los animales. ¿Ok? Pero finalmente el valor que tiene la vida nos recuerda todo esto. Y eso es bien, bien importante, hermanos, porque nosotros estamos en un mundo en el cual se tiende a desvalorizar la vida, de muchas formas, ¿sí? De muchas formas. Se tiende a desvalorizar la vida porque somos bien egoístas y no pensamos en otros. Se tiende a desvalorizar la vida porque tendemos a tomar al otro sexo como objetos. Se tiende a desvalorizar la vida porque, y eso ya es importante para este tema, que es lo que vamos a estar llevando el día de hoy, porque ya no se quiere tener hijos y ya se está abriendo paso el aborto de tal forma que continúa creciendo año tras año, ¿sí? Y eso es lo que está hablando este pasaje, ¿sí? Chequen lo que dice este pasaje. Comienza con un mandato, ¿ok? Dice el versículo 1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida, les será para alimento. Todo lo doy a ustedes, como les di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. ¿Ok? Si notan, esta sección está como abrazada por un mandamiento, el de que sean fecundos y multiplíquense. Con lo de abrazada me refiero a el primer versículo está hablando acerca de eso y el último versículo está hablando acerca de eso, ¿sí? Eso nos dice algo a nosotros. ¿Por qué? Nos dice básicamente que todo esto es una sección y toda esa sección tiene un solo punto. ¿Cuál es ese punto? El valor de la vida. ¿Ok? Les estaba diciendo ahorita, hay dos formas principalmente en la que nos habla este pasaje acerca del valor de la vida. Dos formas principales, ¿ok? Porque nos habla acerca de tener hijos, que ese es el mandamiento, sean fecundos y multiplíquense, ¿ok? Y con eso nos está diciendo básicamente es una bendición de parte de Dios que podamos tener hijos, ¿sí? Tenemos que buscar, en otras palabras, dar, dar nosotros vida, porque eso es lo que tú haces. Si yo y Luz el día de hoy tuviéramos un hijo, le dimos la vida, ¿sí? Y el otro lado también aparece en este pasaje, ¿no? El de no quitar la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que sucede cuando uno asesina. Uno asesina, quita la vida. Entonces, el dar vida y el no terminarla por nuestras acciones. Ambos están en este pasaje, ¿notan? Son temas que son de suma importancia. Y les decía, todavía más actualmente, porque el día de hoy no se toma como un mandato, aunque sea no por todos, el tener hijos. Y entonces muchos están desanimados al respecto. Hay muchas personas que no quieren tener hijos. A mí me recordó, por ejemplo, mientras estaba estudiando el pasaje, una ocasión en la cual estaba hablando con una chava de mi universidad, que ella básicamente decía, yo no quiero tener hijos, ¿sí? Y daba una razón. Ella decía, yo no quiero tener hijos porque has visto qué tan mal está el mundo. Tiene razón, la verdad. Pero bueno, qué tan mal está el mundo. No quiero traer una persona al mundo solo para sufrir, ¿sí? Y mientras que tiene razón sobre que está mal el mundo, hermanos, esto no es justificación y no es una razón para no quererla, ¿saben?
Hay otras personas que no les gustaría tener hijos porque no quieren ser responsables por otros, ¿saben? Solamente quieren concentrarse en tener una vida para sí mismos, ¿sí? Entonces, esto no tiene que suceder. Y sobre todo no en cristianos. ¿Por qué? Porque en cristianos vamos y vemos este versículo y vemos que hay un mandato de parte de Dios, ¿sí? Y este mandato se aplica aún el día de hoy. Sean fecundos y multiplíquense. Es el mandato. ¿Notan? Este mandato, ojo, solamente puede ser abolido en la vida de uno si es que Dios decide que no va a poder tener hijos, ¿sí? Pero esa es básicamente la única forma, ¿saben? Entonces, aquí tenemos un mandato que deberíamos de buscar nosotros, el de criar hijos y criar hijos que anden por un buen camino. Porque ahí la idea es que lo que Dios quería con este mandato, hermanos, era que se esparciera su reino, que hubiera gente que está dedicada a Dios. Entonces, ¿cómo haces gente dedicada a Dios? Con familias. Yo, Luz, ejemplo, dedicados a Dios, y tenemos a un hijo que se dedica a Dios y genera otra generación que se dedica a Dios y genera otra generación que se dedica a Dios, y ese es el ideal para Dios, ¿sí? Deberíamos de buscar nosotros, si ustedes son de una primera generación, una segunda generación de cristianos, que se propague eso, ¿sí? Yo les hablo de forma personal, yo soy de primera generación, pero tiene que seguir, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser lo que suceda con nosotros. Y les decía también, esto es algo muy, muy importante para la actualidad, porque unido a esa falta de ánimo por tener hijos y a podemos decir nosotros, una amplitud del derecho de las mujeres sobre su cuerpo, se ha dado un incremento del aborto. Básicamente se asume que es un derecho para las mujeres, que como es su cuerpo, ellas tienen el derecho de abortar, ¿sí? De tal forma que cada año se realizan alrededor de 73 millones de abortos inducidos, ¿ok? Y nada más para que tengan esa cifra, como viene en su mente, piensen ustedes en la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Ubican la Segunda Guerra Mundial. Está este suceso que abarcó varios países, una gran cantidad de soldados, que sucedió entre los años 1939 y el 1945, ¿sí? Entonces, 6 años, casi, de Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas personas creen que murieron? Ok, no tenemos el número exacto, pero el número se calcula que fue entre alrededor de 70 y 85 millones de soldados y de personas de los países, ¿ok? Entonces estamos hablando que lo que está sucediendo cada año en el mundo a través del aborto es una Segunda Guerra Mundial. Las víctimas de una Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Eso es 200,000 abortos cada día, hermanos, ¿sí? En un solo año se cumplen los de los 6 años de la Segunda Guerra Mundial. Entonces está bien cañón la cantidad de muertes que hay, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se le da el valor a la vida que debería, ¿sí? La actitud que deberíamos de tener es la de ver que cada vez que se concibe un bebé, cada vez que se concibe en el vientre de una madre, el bebé ha obrado Dios, ha dado un regalo que es para el gozo de los padres y de la gente que los rodea, ¿sí? Y tenemos un versículo bien importante que vamos a estar observando también al rato, pero es el Salmo 127:3. Y nada más quiero leérselos ahorita. Dice, un don del Señor son los hijos, ¿sí? Y recompensa es el fruto del vientre. Está diciendo, es un don, es un regalo de parte de Dios cuando hay hijos, ¿sí? Dios está actuando para formar el cuerpo de esta criaturita y lo realiza a través de esos 9 meses y lo sigue realizando después de que ha nacido. Lo está haciendo como un alfarero que está agarrando el barro y formando una obra de arte, forma su personalidad, le coloca un espíritu, ¿sí? Y tenemos nosotros un humano vivo, hecho a imagen de Dios.
una preciosa vida. ¿Ok? Por eso es tan importante estos versículos. ¿Ok? Ahora sí vamos a observar nosotros los versículos que tenemos frente. Génesis capítulo 9, versículo 7, versículo 1 al 7, perdón, nos da tres instrucciones de parte de Dios sobre la vida. ¿Ok? Tres instrucciones de parte de Dios sobre la vida. Este es un diálogo que viene de parte de Dios. ¿Ok? Desde que comienza como diciendo, Dios comenzó a hablar. ¿Sí? Dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo. Entonces es una instrucción de parte de Dios. ¿Ok? Aquí nos está dando estas instrucciones. Vamos con la primera. Primera instrucción es la instrucción de multiplicar la vida. Multiplicar la vida. Que esa instrucción está en el versículo 1 y está en el versículo 7. ¿Ok? Entonces, si pueden, vayan para allá y vamos a leer cada uno de ellos. Nada más antes de que lo leamos, quiero que noten algo. Noten que la primera instrucción suena muy similar a algo que ya escuchamos antes. ¿Sí? Eh, quiero que se pregunten a qué. ¿Ok? Dice el versículo 1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Ok? ¿Ya vieron a qué le suena? Suena a Génesis 1:28. Génesis 1:28, cuando Adán y Eva fueron creados, se les dijo una bendición de parte de Dios, que fue esta misma. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Okay? Si notan, es la misma instrucción. Y lo está colocando aquí Dios a propósito con el mismo lenguaje, porque lo que está haciendo es que nos está mostrando que cuando sucedió el diluvio, fue una destrucción de la creación. Pero cuando después de eso se bajaron las aguas, se escondieron las aguas del diluvio dentro de los abismos y paró la lluvia, cuando sucedió eso, se estaba haciendo una recreación, como que la creación que había comenzado antes ya fue juzgada, pero ahora estamos en una nueva creación, ¿sí? Un nuevo inicio. Y en este nuevo inicio tenemos nosotros a un segundo Adán, que es Noé, ¿sí? Este segundo Adán recibe exactamente la misma instrucción de parte de Dios, ¿sí? Aunque hay que notar que no ignora el pecado que hay en ese momento. Porque a diferencia de cuando se creó a Adán y a Eva, que no había pecado, ahora hay pecado en el mundo, desde el momento en el que inicia. ¿Sí? Y ahora se está lidiando con esta nueva creación, pero se está lidiando con una nueva gracia. Porque a pesar de que hay pecado en el mundo, de todos modos, por ejemplo, se está dando esta instrucción de que permanezca el crecimiento de la vida. O sea, Dios está diciendo, yo quiero que crezca la vida en esta creación también. ¿Sí? Dice, sean fecundos y multiplíquense. O chequen el versículo 7, porque en el versículo 7 aparece otra vez. Dice Génesis 9:7, en cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. ¿Ok? Y entonces, perdón, una bendición que viene de parte de Dios. Ahora, la idea es que nosotros recordemos que es una bendición. Entonces, nada más quiero recordarles qué es lo que pensaban las personas de este tiempo cuando veían el nacimiento de un bebé o cuando veían una concepción. Tenemos unos cuantos ejemplos en el mismo Génesis. Por ejemplo, que cuando los patriarcas, esos son los descendientes directos de Abraham, que iban a formar la nación de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, cuando ellos este, estaban existiendo, y cuando estaban aquí en la tierra, bendecían a sus hijos diciendo y pidiendo que tuvieran muchos hijos, ¿sí? Cuando Abraham
encontró una bendición de parte de Dios en el pacto que le hizo. La bendición decía que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo o como los granos de arena del mar, bueno, de la playa, ¿sí? Estaba diciendo básicamente que esa era una bendición para ellos. Cuando Isaac iba a recibir a Rebeca por esposa, ella se fue de su lugar de nacimiento y le dijeron una bendición también a ella. Le dijeron que tú te conviertas en millares de miriadas y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Estaba diciendo que tú tengas una descendencia muy grande, ¿sí? Estaba diciendo que el tener bebés es una bendición grande de parte de Dios. Y también, si se acuerdan ustedes, ellos se atormentaban también a sí mismos si no podían tener bebés. Si eran estériles, empezaban a sufrir y pensaban que estaban siendo malditos por Dios. ¿Sí? Que eso ya no es algo bueno. Hay que tener cuidado ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también viene del control de Dios, ¿no? Pero ahí el punto es, si Dios da a uno el tener bebés, está dando una bendición. ¿Sí? Y por eso lo normal para todos es que tengamos esa capacidad, ¿no? Tenemos que olvidarnos, no tenemos que olvidarnos, perdón, que Dios nos puede entregar una descendencia como una de las bendiciones más grandes que ha planeado para esta vida. Y tenemos que observarlo de esa forma, tú y yo, ¿ok? Entonces, esta es la idea, que veamos nosotros esa descendencia como valiosa. Si no la tenemos nosotros, ojo hermanos, de todos modos tenemos que darnos cuenta que también hay que buscar una descendencia espiritual, ¿ok? O sea, aún si no tuvieras una descendencia física, es seguro que puedes tener una descendencia espiritual, ¿sí? Porque a Abraham no solamente se le prometió que iba a tener una descendencia, ¿no? Sino que se nos muestra en la escritura que además de que se cumplió, que se multiplicó el pueblo de Israel, también que él se convirtió en el padre de la fe. O sea, el padre sobre todos los que tienen fe, como tú y yo, ¿sí? Entonces también vale la pena observar esto. ¿Ok? Es una bendición tanto la parte física como en la parte espiritual. ¿Ok? Ahora, quiero que notemos algo acerca de este versículo 1. Noten que en la forma en la que se le dijo a Adán y la forma en la que se le dijo a Noé esta bendición tiene una diferencia. Una diferencia. ¿Sí? Les voy a releer el pasaje y noten cuál es la diferencia. ¿Ok? Les leo el pasaje de Génesis 1:28. Decía, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Hasta eso todo va igual. Ligeramente diferente el lenguaje, pero da igual las ideas, ¿sí? Pero la siguiente parte no aparece en la versión de Noé, ¿ok? Cuando dice, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Eso no aparece. ¿Ok? La forma en la que aparece en el pasaje de Noé es, leo el versículo 2, chequen el versículo 2 de Génesis 9, el temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. ¿Notaron ahí la diferencia? O sea, aquí nos está diciendo que hay una diferencia bastante grande entre el mundo sin pecado de Adán y Eva y el mundo con pecado, en el que ahora viven Noé y sus descendientes. En el mundo sin pecado había una armonía muy, muy hermosa, ¿no? De la cual el hombre ejercía dominio sobre los animales y se podría pensar, los animales lo seguían, hacían caso, ¿sí? Pero en este caso, por el pecado, en esta nueva creación, se ha roto esa armonía, ¿sí? Tú intentas hacer que algún animal te siga y es muy difícil. Hay que entrenarlos para que un animal pueda seguir las instrucciones de un hombre, ¿no? Y aún en esos casos, no las sigue a la perfección, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace Dios ahora para que
esta forma de tratarse entre el hombre y el animal este, exista de una forma en la cual el animal no domina al hombre. Y la forma en la que lo hace es a través de colocar un temor y un terror sobre los animales. ¿Sí? Notan otra vez, versículo 2, el temor y el terror de ustedes. O sea, los animales van a tener temor de los hombres. ¿Sí? Los animales van a tener temor de los hombres. Cuando nosotros vamos y nos acercamos a un animal, ¿han notado ustedes que ellos huyen o que nos atacan? ¿Sí? Y se han preguntado por qué. Porque tienen miedo de los hombres. Y este pasaje responde, porque ese temor ha sido colocado de parte de Dios, que los envía a huir o los envía a atacar. ¿Sí? Eso tiene que ser un recordatorio para cada uno de nosotros. Y ahorita no vivimos en el mundo final. ¿Sí? Ahorita hay una armonía destruida por el pecado. Tenemos que recordar eso. Eso viene dentro de estos versículos, ¿no? Sin embargo, noten que Dios nos defendió con esto, con este temor y temblor, ¿no? Que colocó. Otra vez, gracia. A pesar de que hay pecado, hay gracia de parte de Dios. Y Dios aprovecha esto y nos provee a nosotros. ¿Qué nos provee? Nos provee de un alimento. Y ahí es donde entra la segunda instrucción del pasaje. Utilizar la vida de los animales como alimento. ¿Sí? Utilizar la vida de los animales como alimento. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 2 al final? Y el versículo 3 dice, en su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. ¿Ok? Entonces, aunque ya no está ese dominio que estaba al inicio, Dios sí provee a los animales como un alimento, en este caso. ¿Sí? Ojo, eso significa que en el principio eran herbívoros y que hasta este momento es que se imparte el derecho de estar comiendo de los animales. Y esto nos recuerda a nosotros que el Señor nos da el alimento para sostener nuestras vidas. ¿Sí? Él nos entrega a nosotros lo necesario para sostener la vida y lo ha hecho desde el inicio. ¿Sí? No se da una razón clara, hermanos, por la cual ahora los alimentos se pueden comer y antes no. No se dice eso claramente. ¿Sí? Pero lo que sí queda bastante claro es que Dios provee siempre todo lo necesario para la vida del hombre. Y en este caso está proveyendo alimento a través de los animales. Y antes había proveído alimento a través de la hierba verde. ¿Sí? Dios cuida y entrega todo lo necesario para la vida. ¿Sí? Y les quiero preguntar a ustedes nada más brevemente, como un paréntesis, ¿qué consideran ustedes que es necesario para la vida, amigos? ¿Qué consideran que es necesario? Si somos bien honestos, consideramos muchas cosas y algunas veces dejamos de lado las que sí son necesarias, como lo sería el alimento, por ejemplo. Es muy probable que si no tuvieran este contexto ahorita y yo les hago la pregunta, empezarían a responder otras cosas, ¿no? Y empezarían a responder, espero, con cosas espirituales, ¿sí? Pero en algún momento en el cual ya llegaron las cosas físicas, se nos podría olvidar qué tan importante es el alimento, ¿sí? Entonces, nada más quiero que recordemos eso un segundo. Igualmente, mientras estaba estudiando, me encontré con un comentario en el cual decía el autor, por ejemplo, que había un estudio que se realizó en los 1900 donde se les preguntó eso a las personas y las personas respondieron que necesitaban para sus vidas 72 cosas y ya formaron la lista, ¿no? O sea, fueron formando la lista conforme iban preguntándoles a las personas, ¿no? Después de eso se realizó esta misma evaluación 50 años después. Les preguntaron a otras personas y ahora aumentó el número a 500 cosas, ¿sí? Imagínense cómo estaría el día de hoy, ¿no? El día de hoy, ¿qué necesito para mi vida? Necesito mi celular, necesito el internet, necesito este,
una casa y una ducha y necesito, y pueden seguir ustedes nombrando muchas cosas, ¿no? Pero bíblicamente, ¿qué necesitamos, hermanos? Bíblicamente nos dice 1 Timoteo 6:8, 1 Timoteo 6:8, si pueden vayan para allá. Lo único que necesitamos tú y yo para estar contentos y bien cuidados es alimento y ropa, ¿sí? Alimento y ropa. Dice el pasaje, si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, ¿sí? Con que tengas eso, tendríamos que estar contentos, ¿sí? Entonces, nomás mi pequeño paréntesis aquí era, recordemos en verdad que es necesario y hay que agradecer grandemente a Dios por eso que es necesario, ¿sí? Hay que recordar en nuestras oraciones, decirle a Dios, gracias porque tú me das alimento para el día de hoy. Gracias y te pido para que me des el día de mañana, ¿sí? Gracias porque tú me has provisto de la ropa, del abrigo necesario para que no tenga frío en la noche, para que, para que pueda estar bien, tenga salud, ¿sí? Tener una ducha es increíble, hermanos, pero no es necesario, ¿sí? Te puedes bañar en el río. Digo, no estoy diciendo que hagan eso, ¿no? Pero noten que sí es necesario, ¿sí? Cuando fuimos nosotros a Meca Meca, seguíamos teniendo lo necesario y eso fue bueno. Eso fue el campamento de hace 2 años, ¿sí? Teníamos lo necesario, comida, y teníamos lo necesario con qué cubrirnos, ¿ok? Vamos a regresar así el pasaje y noten que cuando se nos da a los animales como alimento, para que tengamos lo necesario para vivir, se nos está mostrando entonces el cuidado de Dios, ¿sí? Y se nos dice que podemos tomar con libertad, ¿ok? Ahora, se muestra el cuidado de Dios porque de los animales conseguimos muchas cosas, hermanos. De los animales, por ejemplo, conseguimos nosotros una fuente de proteínas que nos ayuda a desarrollar y también reparar los tejidos, nuestros músculos, ¿sí? Reparar los tejidos del cuerpo y los músculos del cuerpo, ¿sí? Aparte de eso, también de los animales conseguimos nosotros vitaminas y minerales que son bien importantes para la producción de energía, para la formación de sangre, para fortalecer el sistema inmunológico, para la salud ósea, o sea, la salud de nuestros huesos y para las funciones nerviosas de nuestro cuerpo. Además de eso, también contienen ácidos grasos omega 3 que nos ayudan a reducir la presión arterial y nos ayudan a reducir la inflamación y prevenir coágulos sanguíneos. Ojo, eso es investigación, obviamente eso este, es algo que yo no soy un experto, ¿no? Pero eso es lo que encontré que nos ayuda el tener como alimento a los animales, ¿no? Entonces deberíamos agradecerle a Dios porque Él nos está cuidando a través de esto, ¿sí? Entonces hay que recordar eso. Y hay que recordar no abusar, no abusar de los animales, ¿sí? Porque eso es algo que sucede. Si notaron, dentro tanto de este mandato como del anterior, hay formas de abusarlo que no son buenas, ¿sí? Los mandatos de Dios abusados generan también algunas cosas malas, ¿no? Malentendidos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos observando el pasado, que era el de dar vida, de multiplicarse, si se es abusado eso, de tal forma que se piensa que si no tienes bebés, no tienes la bendición de parte de Dios, o estás maldito, entonces estamos cometiendo un error, ¿sí? De esta misma forma aquí, si comer animales se convirtiera para nosotros en un en un abuso, perdón, y entráramos en gula, también existirían ciertos problemas, ¿sí? Porque no es para abusar de la provisión de Dios, es para agarrar lo necesario para nuestras vidas. De abusar de comer animales, podemos tener enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso ayuda a desarrollar algunos cánceres. Entonces hay que tener cuidado y hacerlo todo con moderación, como algo que es provisto de parte de Dios, para que sea lo necesario. ¿Ok? Ahora, unido a eso que les estoy comentando de que hay que tener cuidado, hay un aviso bíblico que tenemos que recordar. ¿Ok? Una prohibición bíblica que tenemos que recordar.
Chequen el versículo 4. Versículo 4 de Génesis 9. Versículo 4 dice, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. ¿Sí? No tenéis, está diciendo una prohibición. Pueden comer de los animales, pero no coman sangre. Está diciendo la prohibición. ¿Sí? Y esa es una prohibición que se mantiene hasta el día de hoy. Si ustedes checan Hechos 15, se desarrolla ahí, dentro de la iglesia primitiva, un concilio, porque había ciertos problemas. Había gente que decía que se podía comer y otra gente que decía que no se podía comer de los animales, ejemplo, de algunos animales más bien, ¿sí? Y básicamente la declaración con la que termina este concilio es la misma que está aquí. Pueden comer de los animales, ¿sí? Solo no pueden comer de lo que fue entregado a los ídolos o de la sangre, ¿sí? Misma idea. ¿Por qué? Porque nos dice Levítico 17:11, Levítico 17:11, si pueden búsquenlo, nos dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre, ¿sí? Que es lo que está diciendo este pasaje de Génesis 9, ¿no? Carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Y aquí le está clarificando, Levítico 17, versículo 11, decía, la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Ok, ¿qué está pasando aquí? Nos está diciendo que la vida de un ser está en su sangre. ¿Ok? Es la forma en la que está diciendo. Ahora hay que tener cuidado con eso, porque eso no es algo literal. ¿Ok? O sea, no está haciendo referencia, por ejemplo, a que si tú pierdes un poco de sangre, estás perdiendo de tu vida. ¿Ok? No está haciendo referencia a eso. Tampoco está haciendo referencia a que, por ejemplo, si alguna de las personas que están aquí hubiera perdido mucha sangre y necesitara una transfusión de sangre, que nosotros no podemos hacerlo, porque estaríamos dándole de nuestra vida, ¿no? Y de repente entonces esta persona tendría dos vidas en él. No está haciendo referencia a eso, que no es algo literal. Está haciendo referencia más bien a como un símbolo. La sangre simboliza la vida de la persona, ¿sí? Y es un símbolo establecido por Dios. Dios estableció que iba a ser de esta forma, que la sangre iba a simbolizar la vida de la persona o la vida del animal, en este caso, ¿sí? De tal forma que si notan ustedes, lo que está sucediendo aquí es que en este caso, cuando se guarda la sangre de este animal, y no se come, lo que está haciendo es que se le está dando honor a que la vida viene de parte de Dios. ¿Sí? Es lo que está haciendo aquí. Tú no comes de la sangre. ¿Por qué? Porque la vida viene de parte de Dios. Lo que está sucediendo. Si ustedes se acuerdan, en Génesis 1 vimos algo muy, muy particular, que es que en Génesis 1 aparece 3 veces la palabra Dios creó, ¿sí? Aparece la palabra creó 3 veces, siempre por una acción de parte de Dios. Y aparece estas 3 veces con algo milagroso que sucedió en ese momento. La primera vez se dice, Dios creó los cielos y la tierra. Está diciéndonos, Dios creó la materia de todo lo que existe en todo el universo, ¿sí? Milagroso. La tercera vez se nos dice, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Dios creó a los hombres. Maravilloso, otra vez, un milagro, ¿sí? Y la segunda vez, la que está en medio, es cuando Dios crea a los primeros animales, ¿sí? Nos recuerda eso. Cuando Dios creó a los animales, Dios creó la primera vida de este mundo, ¿sí? Estaba haciendo un acto milagroso. Y tenemos que recordar nosotros que la vida tiene, por tanto, un valor, ¿sí? La tomamos por alimento, pero nunca la tomamos como por alimento sin pensar que esa vida tiene valor de parte de Dios, ¿sí? Damos gracias a Dios mejor por permitirnos tomar de estos animales, mientras somos conscientes de que su vida que estamos tomando por alimento para nuestra vida, viene de parte de Dios, que es el único creador, ¿sí? Entonces notan otra vez,
se está elevando el valor de la vida, aún en los animales, se está elevando el valor de la vida. Y por eso, si notaron este pasaje de Levítico, cuando suceden los sacrificios que son para cubrir el pecado de las personas, lo que se hacía era que se derramaba la sangre del animal, como diciendo, su vida de ese animal se está colocando en el lugar de la tuya, ¿sí? Su vida del animal. Por eso terminaba el versículo 11. Yo se la he dado a ustedes, la sangre, se las he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación, ¿sí? El animal podía servir en este caso como expiación, una expiación que no era completa, pero podía servir como una expiación. ¿Por qué? Porque tenía un valor que Dios le dio. Entonces, otra vez, la vida tiene un gran valor, aún la vida de los animales que Dios nos da para comer, ¿sí? Entonces, hay que recordar también ese valor. Y finalmente, tenemos una tercera instrucción, que es la instrucción de proteger la vida del hombre. Proteger la vida del hombre. Chequen lo que dice el versículo 5 y el versículo 6, ¿sí? Es la instrucción de proteger la vida del hombre, ¿ok? Porque si la vida del animal tiene valor, hermanos, mucho más la tiene la vida del hombre, ¿sí? Porque hay una diferencia entre los dos. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que los animales se les dio una vida con valor, pero al hombre se le dio una vida a la imagen de Dios, ¿sí? Y por tanto, tiene mucho más valor que la vida del animal, ¿sí? Por eso no comemos hombres. Por eso no podemos, también, noten, en este pasaje, no podemos quitar la vida a un hombre, ¿ok? Chequen lo que dice el versículo 5. Dice, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. Está diciendo en breve, si alguien les quita a ustedes su vida, voy a pedirle cuenta a, a quien le quitó sus vidas, ¿sí? Y noten que aquí no hay variación. Se le pide cuenta tanto a animales como a cualquier hombre que quite la vida de una persona. Dice el versículo, a cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. Noten qué enfático es al respecto, ¿sí? No le pueden quitar la vida a un ser humano, porque si se las quitan, les voy a pedir cuentas. Lo que sucede después de esto es que se desarrollan unas ciertas leyes. Por ejemplo, cuando un animal tomaba la vida de un hombre, lo que sucedía era que ahora se le tenía que quitar la vida a este animal. No podía permanecer en vida, ¿sí? Misma idea con algún hombre. Si algún hombre asesinaba por alguna razón a algún otro hombre, por envidia, como la que hubo en Caín, ¿sí? Por que se le dio la gana, como lo que hubo en Lamec, hace unos pasajes, ¿sí? Si algún hombre quitaba la vida de otra persona, se le iba a pedir cuentas y se le iba a quitar la vida, ¿sí? Y esto es algo que sigue presente el día de hoy, ¿ok? Nos vamos a mostrar cómo, ¿ok? Este, y vamos a ir a dos pasajes, pero antes de ir a esos dos pasajes, quiero que leamos primero el versículo 6 de Génesis 9, ¿ok? Dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Ok. Este versículo hace dos cosas. Nos dice primero, ¿cuál es la razón por la cual la vida del hombre es tan valiosa? ¿Cuál es la razón? Dice el final del versículo, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Por eso es tan valiosa tu vida y mi vida, ¿sí? No es valiosa tu vida por quién eres tú. No es valiosa mi vida por quién soy yo y porque yo tengo un valor en mí mismo. La razón por la cual es valiosa mi vida
Y la vida de todos, aun los que no son creyentes, ojo, es porque todos ellos fueron creados a imagen de Dios. Hay algo de Dios ahí, ¿sí? Cuando ves una persona y ves que tiene capacidades racionales, capacidades emocionales, ¿sí? Cuando tú observas que esta persona tiene la capacidad de relacionarse con otros y de pensar al respecto de su ambiente, estás observando atributos que vienen de parte de Dios. Por eso, fue creado a imagen de Dios, ¿sí? Los animales no piensan y no sienten de la misma forma que los hombres. Entonces hay algo ahí. Y eso es algo, a pesar de que está roto, hermanos, está roto, porque el hombre que no es creyente no puede pensar, racionalizar de una forma correcta, ¿sí? Y no puede sentir de una forma correcta. Aún así está ahí. Y eso tiene valor, ¿sí? Y también por eso vamos y queremos evangelizar a estas personas y queremos que se conviertan estas personas, ¿sí? Noten ahí, hay un valor. Es lo primero que dice este pasaje, este versículo que diga. Tiene un valor, ¿por qué? Porque Dios lo hizo a imagen suya, ¿sí? Y lo segundo que hace es que noten que nos dice qué va a suceder si alguien quita la vida a otra persona. Decía, por el hombre su sangre será derramada. Y ahí nos coloca una duda. O sea, este hombre quita la vida de otro hombre y ahora lo que tiene que suceder entonces es que otro hombre más va a tener que quitarle su vida a esta persona. ¿Notan eso? Sí. Un hombre le quita la vida al otro, este hombre se le tiene que quitar la vida por otro hombre. Está diciendo este pasaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Básicamente eso, lo que significa es que aquí se está estableciendo una pena de muerte, ¿sí? Una pena de muerte que tiene que ser ejecutada por el gobierno, ¿ok? Es lo que está hablando este pasaje. Y eso se confirma porque después, ahora sí, los pasajes que les estaba comentando, después nosotros podemos ir a Romanos capítulo 13, si pueden acérquense ahí. Romanos capítulo 13, y podemos observar el versículo 4 hasta el versículo 9. Cómo es que se nos dice que el gobierno tiene la espada y la tiene para utilizarla. O sea, el gobierno se le entrega de parte de Dios el derecho de estar ejecutando esta pena capital, ¿sí? El derecho de estar castigando a quien practica lo malo, ¿ok? Nos vamos a leer el versículo 4, ¿ok? Porque son varios versículos, pero ahí tienen todo el pasaje. Bueno, vamos a leer el versículo 4. Dice el versículo 4, pues para ti, un ministro de Dios para bien. Es para ti un ministro de Dios para bien. Está diciendo, el gobierno es un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. ¿Sí? El ministro de Dios que lleva la espada y no la lleva en vano, la lleva para utilizarla. Está diciendo este pasaje. ¿Sí? Entonces noten ahí, Dios está estableciendo que hay una pena capital. ¿Sí? Y esta pena es porque si alguien quita la vida de otro hombre, merece que se le sea quitada su vida. Y lo tiene que ser aplicado, ¿por quién? Por una persona imparcial. Entonces coloca al gobierno para que sea aquel que toma la vida, sin estar siendo un asesino el mismo gobierno. ¿Sí? Ahora, en el día presente, hermanos, no necesariamente sucede esto. Hay muchos lugares donde la pena capital no se aplica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pensamos al respecto nosotros de eso? ¿Ok? Por un lado, deberíamos de considerar, se tendría que aplicar si se está siguiendo a la palabra de Dios, pero si no se aplica, de todos modos tenemos que recordar que aun si no la aplica las personas que están aquí en el gobierno, aún así lo va a aplicar Dios, ¿sí? Y por ahí podemos nosotros recordar, por ejemplo, las palabras de Jesucristo, que esas nada más se las voy a copiar porque ya se me acabó el tiempo.
Pero ¿se acuerdan ustedes cuando están a punto de agarrar a Jesucristo, de capturarlo, de arrestarlo, ¿sí? Y entonces uno de sus discípulos desenvaina una espada y está, este, bueno, suceden varias cosas. El caso de esto es, Jesús va y le dice algo a este discípulo. ¿Qué le dice? Sí, chequen, ¿qué le dice? Le dice Jesucristo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Está diciendo un absoluto. Todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Sí? Aun si no viene de parte del gobierno, aún así lo aplica Dios. ¿Sí? Por eso nos dice, los asesinos no tienen lugar en el reino de los cielos, justo como todos los demás que realizan todos los pecados. Otra vez, ¿por qué? Porque tiene un valor grande la vida. ¿Ok? Vamos a terminar con una última palabra. Y esta es al respecto de qué sucede entonces con una persona que ya ha realizado esto. Hermanos, porque si regresamos al tema del aborto, puede suceder que hay una persona que conozcamos nosotros que ha realizado esto. ¿Sí? Es poco probable que alguien haya asesinado a una persona de esta forma con una espada, ¿no? Pero puede suceder que haya sucedido con un aborto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Tenemos que recordar nosotros que la vida tiene valor para Dios. Tenemos que recordar nosotros estos pasajes y observar qué tan grande es el valor de la vida. ¿Sí? En estos pasajes se nos está diciendo, el valor de la vida es tan grande que es un mandato de parte de Dios. Vayan y esparzan vida en este planeta Tierra. Es tan grande que es un mandato de Dios. Aún a los animales, no consuman su vida. ¿Sí? Y es un mandato de parte de Dios. Si alguien toma vida, merece esta persona que se les ha quitado su vida. ¿Sí? Que no, ojo, nada más para que no quede un poco claro esta parte, eso no es un mandato que tú y yo cumplamos, ¿ok? Por eso es que Jesús le dijo a este discípulo que no lo hiciera, ¿ok? No podía él, porque él no era el gobierno que establecía las cosas, ¿ok? Nada más para que quede claro eso. Ok. Entonces recordamos el valor tan grande que tiene esta vida. Eso no lo olvidamos, ¿ok? Y le intentamos hablar a esta persona. Si es una persona que todavía no llega a abortar, mejor todavía, porque tenemos que recordarle este valor tan grande de tal forma que esta persona no quiera realizarlo, ¿sí? Pero si ya lo hizo, tenemos que recordar nosotros que hay perdón en Jesucristo y que esta persona, como todos nosotros, no puede entrar al reino de los cielos si no tiene a Jesucristo, porque los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, todos ellos no tienen lugar en el reino de los cielos. Y estos eran algunos de ustedes, dice la palabra. ¿Sí? Estos éramos nosotros, pero en Jesucristo eso se borra por completo. ¿Sí? Entonces tenemos que recurrir nosotros a Jesucristo. Tiene que ser Él nuestro Señor, nuestro Salvador, y entregarnos a Él como nuestra única esperanza. ¿Ok? Y entonces podemos encontrar perdón en la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida más valiosa que existió en todo este planeta Tierra y que todavía existe y está en los cielos, esa vida se entregó por ti y por mí, que es el mayor valor que existe para poder salvarnos a nosotros. ¿Ok? Hermanos, entonces tenemos que recordar eso. La vida es valiosa y hay que defenderla. Y si alguien ha actuado en contra de la vida, tiene perdón a través de la vida de Jesucristo entregada en la cruz del Calvario. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos hablas a través de este pasaje, porque tú nos muestras a nosotros que la vida que tú concedes tiene un valor y tiene un valor muy grande, Padre. Gracias porque tú nos das el privilegio de ser nosotros mismos dadores de vida, porque tú obras de forma milagrosa para que con nuestra capacidad de hombres o de mujeres podamos concebir nosotros.
Padre. Ayúdanos a que valoremos la vida de las personas que conocemos, las que tenemos cerca. Ayúdanos a valorar cuando nace un nuevo bebé y poder bendecirte a ti porque tú fuiste aquel que creó esa vida. Que agradezcamos que tú estás sosteniendo esa vida a través de cada uno de los días que estas personas tienen la oportunidad de vivir. Que agradezcamos por todas las personas que tenemos cerca porque sabemos que tú estás entregando esa vida y tú eres el único que tiene derecho también de quitarla, Padre. Gracias porque tú nos has permitido tomar de las vidas de los animales para tener alimento. Pero ayúdanos a nunca olvidar que la vida misma que tienen ellos viene de parte tuya. Ayúdanos a recordar que siempre tenemos que cuidarnos, en este caso, de guardar la sangre, porque es un símbolo de cómo es que tú provees y tú creaste la vida de cada uno de estos animales. Y ayúdanos a procurar no ser nosotros gente que vea menos la vida de los demás, que no seamos nosotros egoístas, que no seamos nosotros gente que se cree más valiosa que otros, porque esto no es real, Padre, sino que más bien observemos que todos tenemos un mismo valor delante de ti, Padre, que podamos acercarnos y les prediquemos a las personas que no te conocen, para que tengan también la vida de tu Hijo Jesucristo y el perdón que viene con ello, y que tengamos más hermanos, hermanas y gente que se pueda llamar hijos tuyos, Padre. Gracias porque tú nos das la oportunidad de observar que esta vida hay que aprovecharla para estar haciendo más hijos para ti y que se expanda tu reino. Ayúdanos a hacerlo desde nuestra casa y cuando tenemos nosotros la oportunidad de predicarle a las personas afuera. En el nombre de Jesús. Amén.